está. Les decía, miren, damos clic en la tercera semana, aquí, el número 3, y automáticamente se habilita la unidad de aprendizaje 3. ¿Ok? Vamos a ver. Miren, en esta unidad de aprendizaje 3 también tenemos una secuencia de trabajo, como todas las semanas, y también tenemos un videito, ¿ok? Que ahora paso a compartirles. A ver, vamos a ver un segundo. Que me permite hacer copia y pega. A ver, HTML, control C. A ver, vamos a ver, ¿bien? Control B. Ahí está. Vamos a darle acá en sonido. Ah, bueno, acá no era video tanto, sino... Ah, ya, ok, ya me acordé. Sí, aquí está el video. A ver, un ratito para ponerlo. Ya. Bien, acá vamos a ver un resumen de lo que trato hoy día, pero breve nomás, porque usted va a quedar ahí el video para que ustedes lo puedan ver. Un segundito, ¿dónde está? Compartir sonido. Ok, ahora sí. Ahí está, muchachos. Presten atención. Atención. Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación vamos a ver el modelo TCP/IP. Como objetivos, pues vas a conocer en qué consiste el modelo de capas de protocolos TCP/IP que se utiliza ampliamente en Internet, descubrirás cuál ha sido su historia y aprenderás las funciones de cada una de sus 4 capas, ¿vale? Y qué protocolos vamos a utilizar en cada una de estas capas. Además, serás capaz de hacer una comparación de esta arquitectura con el modelo OSI. Muy bien, pues esta arquitectura, la arquitectura TCP/IP, fue creada en la década de los 70 para su utilización en la red ARPANET. La red ARPANET es muy famosa por ser la primera red de área extensa creada y de hecho fue el origen de lo que es hoy en día Internet. Era un proyecto de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pues se fue a las principales universidades tecnológicas de Estados Unidos y pues permitió pues una comunicación entre estas universidades. Vale, poco a poco esta red, la red ARPANET, fue creciendo, se fueron incorporando otras universidades y al final incluso empresas privadas, hasta que se ha convertido en lo que actualmente conoces como Internet. Una de las restricciones de diseño que se impuso era que fuera totalmente tolerante a fallos. Hay un mito que dice que pues, el Departamento de Defensa quería que fuera una red que en caso de un ataque nuclear, pues aunque la mitad de los nodos hubieran caído, pudiera seguir funcionando. Y bueno, realmente es así, es una red, digamos, una arquitectura muy fiable. Puede fallar muchas partes que la red sigue funcionando. ¿Vale? En la actualidad TCP/IP, digamos, es utilizado por cualquier dispositivo para conectarse a Internet, ¿vale? Hoy en día es el lenguaje universal, ¿vale? Puedo apostarme cualquier cosa que seguramente estés viendo este vídeo a través de la arquitectura TCP/IP. Muy bien, pues vamos a ver que esta arquitectura está formada por 4 capas. Podemos dividirla en 2 grandes blocos. La capa de host, que solo se va a implementar en el host origen y en el host destino, y está formada por la capa de aplicación y la capa de transporte. Y luego tenemos las capas de red que se implementan en el nodo origen y el destino, pero también en los nodos intermedios de interconexión, los routers, y sería el nodo de la capa de Internet y la capa de acceso a la red. De abajo hacia arriba encontramos en primer lugar el acceso a la red, que realmente no es definido en este modelo. En este modelo, como veremos, se van a proponer funciones y protocolos para cada una de las capas que veremos arriba. Aquí simplemente dicen que tenemos que tener una red para poder comunicarnos, ¿vale? Un medio de transmisión, pero no se entra en definirlo. Esta capa equivaldría en el modelo OSI a la capa de enlace de datos y a la capa física, tendría estas funciones. Y protocolos que podemos indicar aquí, como no se indica ninguno, podéis poner cualquier protocolo que cubrirá estas funciones de capa de enlace de datos, habitualmente Ethernet, Wi-Fi, ¿vale? O otros. El nivel de Internet, este sí que es importantísimo y de alguna manera en esta arquitectura define un funcionamiento basado en paquetes, de manera que
nos va a permitir un intercambio entre cualquier dispositivo conectado a Internet para que, gracias a esta capa, un paquete pueda llegar de un origen a un destino. Por lo tanto, su finalidad va a ser el intercambio de paquetes a través de la red. Correspondería al modelo OSI a la capa de red solamente y solo podemos utilizar un protocolo, el protocolo IP, el único que se ha definido para este nivel. Eso sí, existen varias versiones, la IP versión 4 o IP versión 6, que varían sobre todo en lo que es la longitud de las direcciones IP, para permitir un mayor, digamos, espacio de direccionamiento. Muy bien, encima del nivel de Internet tenemos el nivel de transporte. Dado que el nivel de red va a ser un nivel, digamos, donde va a ser posible los errores, los paquetes no nos garanticen que llegan, además pueden llegar en un orden distinto a como han sido enviados y además están limitados a un tamaño muy pequeño, pues nos va a resolver todos estos problemas, de forma que vamos a tener ya una transmisión de datos óptima de cualquier tamaño de información y libre de errores entre dos aplicaciones que vamos a tener arriba. Por lo tanto, el nivel de transporte se va a encargar en segmentar en paquetes, en enviarlos en un orden adecuado, ensamblarlos en el destino y asegurarnos de que no se ha perdido ninguno y que todos son correctos. Equivaldría a la capa de transporte con el mismo nombre del modelo OSI y podemos utilizar dos protocolos. El protocolo TCP, que es totalmente fiable, que hace todo lo que acabo de explicar, y el protocolo UDP, que no hace casi nada, realmente ni segmenta, ni ordena, ni detecta errores, pero es muy rápido. Es un poco cuando nos queremos saltar la capa de transporte, pues gastaríamos un poco el UDP. Finalmente tendríamos arriba del todo la capa de aplicación, que da servicios, digamos, específicos a usuario, correo electrónico, mensajería, etc. Correspondería a la capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI, y protocolos a nivel de aplicación, pues hay cientos, podemos gastar aquí un montón, HTTP, SMTP, DNS, etc. Muy bien, como comparativa entre TCP/IP y OSI, comentar cómo el nivel de aplicación equivaldría a aplicación, presentación y sesión, transporte sería igual, Internet tendría la misma función pero cambia el nombre, correspondería a red, y acceso a la red realmente correspondería a enlace y físico. Realmente en la actualidad se gasta el modelo TCP/IP, pero se ha hecho unos adornos, por ejemplo, el nivel de Internet se le llama habitualmente red, utilizando el nombre OSI, y además aquí sí que se definen dos niveles, el acceso a la red se suele dividir entre enlace de datos y físico, porque realmente es así como se suele dividir esta capa de acceso a la red que realmente no era definida en TCP/IP. Muy bien, pues nada, como conclusiones, comentar que en esta presentación ya se ha aprendido un poco cuál es la estructura del modelo de protocolos TCP/IP ampliamente utilizado en Internet, cuáles han sido sus orígenes, la función de cada una de las cuatro capas y algunos de los protocolos utilizados en esta capa. Finalmente, pues ya has visto la relación que existe entre este modelo y el modelo OSI. Muchas gracias. Muy bien. Miren, en 7 minutos hemos visto todo lo relacionado a nuestra clase de hoy. Ok. Entonces, hola, ¿están ahí? Sí, profe. Ok, entonces ese videíto lo vamos a guardar acá para que luego lo vean también con más detalle después de la clase. Vamos a guardarlo acá. ¿Ya? En realidad TCP/IP, como les dije la clase anterior, pues nace como respuesta a la falta pues, de tecnología, ¿no? Que necesitaban los militares o el Ministerio de Defensa. Nace como respuesta a la falta de, un segundito, video de TCP/IP, como respuesta a esa necesidad de comunicación. Control B. A ver, vamos a ver si es cierto que sale el videito. Y actualmente, pues, a ver dónde estoy. ¿Qué pasó? No me salió. Acá hay un pequeño error. Ya, un segundito. Y entonces, ¿qué pasó? De que pues, lamentablemente, pues TCP/IP no, o OSI mejor dicho, no encajó, no llegó a desarrollarse como se quería, ¿no? Y prácticamente le ganó TCP/IP, pues tampoco. Wow. A ver, ¿dónde está él?
A ver, un segundito, ¿ya? Espérense, ¿dónde está mi guía? Entonces, a ver, acá está la guía. A ver, vamos a ponerlo esto de nuevo. A ver, vamos a ver. Ah, es que el video está acá, ¿no? Ya, ahorita un segundito, ya, para reproducir el video, porque no es la dirección del video. Vamos al YouTube. Esta es la verdadera dirección del video, me parece. Ajá, acá está. Ah, esta es la dirección del video. Por eso que no salía. Ahora sí. Listo. Ahora sí me voy aquí. Y lo guardamos en nuestra clase, ¿ya? Aquí lo editamos. Editar ajustes. Para que ustedes lo Profe, hay tengan. varios protocolos, ¿no, profe? Bastantes, Para mensajería. bastantes. Si ustedes hacen una... Y miren, TCP/IP en realidad es un stack de protocolos, o sea, una pila de protocolos o en términos criollos un conjunto de protocolos. O sea, y saben por qué, como bien lo dice acá, no se define pues la parte física. ¿Por qué no lo define de un inicio la parte física? Porque actualmente ustedes, si se dan cuenta, cada aplicación que aparece, ahora lo último que aparece, por ejemplo, es enviar datos por la red eléctrica, que se llama PLC también, miren, ¿ah? Pero no es el PLC, pues esto, Un de protocolo. controlador lógico programable, ¿no? Sino es el Power Line Communication, o sea, comunicaciones a través de la línea de poder, o sea, a través del 220. Entonces, por ejemplo, los semáforos también, cuando le envían el 220, por ahí también le envían, hay el protocolo X10 para enviar también datos a través del 220. O cuando ustedes conectan su famosa domótica, ¿no? Que cogen un controlador o un es como si fuera una extensión, ¿no? Y ahí colocan todos los controladores y los sensores los colocan, bueno, en los diferentes lugares que quieren controlar, ¿no? Y con un control remoto comienzan a a abrir cortinas, a prender aparatos, a cerrar puertas, ¿no? O sea, es una especie de un conjunto de protocolos que nos permiten comunicarnos en red. Ese es el objetivo final, ¿no? De TCP/IP, que todas en este caso, todos los accesos o todas las conexiones, se acepte todo tipo de conexiones y todas lleven al mismo lugar que es conectarse en red. Esa es la finalidad o el logro final o el objetivo final, ¿no? de TCP/IP. ¿Ok? Por eso que miren, mientras OSI, y bien dado estaba que las capas, pues, OSI se esmeró, pues, por tener prácticamente la función específica de cada capa, ¿no? TCP/IP comenzó a desarrollarlo, a integrarlo, a hacer la parte tecnológica, ¿no? A hacer las tarjetas, a las interfaces, pero tomando en cuenta el OSI, ¿no? La forma como se conectaban. Y resultó ser, pues, que salió más caminando más, pues, más rápido TCP/IP y hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad seguimos parchando con TCP/IP y cambia la tecnología, cambiamos de tarjeta y seguimos para adelante, ¿no? Esa es la lógica de TCP/IP. Por eso es que no se define algo concreto, pero sí se define lo que definió OSI, ¿no? Que tiene que ver con los bits, tiene que ver con los conectores, tiene que ver con la forma como van a viajar los datos, ¿no? Y eso es lo que ahora ha logrado evolucionar las redes. Por eso que ustedes cuando entran a ver comunicaciones, pues les sale pues todo tipo de comunicaciones, ¿no? Tanto así que ahora ya se integró la Internet de las cosas. Seguramente han oído hablar de que todo lo podemos controlar desde un smartphone, desde un celular, ¿no? Podemos hacer también controles, ¿no? A través del Bluetooth, a través del Raspberry, a través del Arduino, ¿no? Podemos hacer una serie de instalaciones en red
a través del mismo microcontrolador, ¿no? Se conecta en red, el mismo PLC ahora se conecta en red, todo prácticamente lo que existe para hacer control industrial se conecta en red. Y bueno, pues es ya aprender o conocer cada uno de esos fundamentos para poder aplicarlos, ¿no? O sea, la idea es eso, que ustedes lo puedan también aplicar en... Fíjense que montar o instalar, si ustedes lo han vivido, lo han experimentado, es solamente configurar. Por ejemplo, si, ¿cómo conectamos en red una computadora, no? Simplemente en la tarjeta de red entramos pues a la configuración. ¿Y qué configuramos? Configuramos el protocolo IP, ¿no? El IP, ¿cierto? La dirección IP. ¿Y quién es la dirección IP? Pues pertenece al modelo TCP/IP. O sea, en otras palabras, configuramos pues la tarjeta de red, ¿no? El DNS, ¿no? O el gateway por defecto, ¿no? El DGFOL o el gateway que le llaman gateway, ¿no? Entonces eso justamente hace que la tecnología pueda ser diferente, cualquiera la tecnología, pero los fundamentos se mantengan, ¿no? O sea, las aplicaciones se mantienen y eso ha permitido que podamos transmitir cualquier tipo de información vía red. Cualquiera, o sea, ya no solamente son datos, ya no solamente, o sea, ya no solamente es un Word, un Excel, un archivo de sonido, un video, sino también son señales industriales, ¿no? Señales de temperatura, señales de presión, de nivel, de desplazamiento, de velocidad, etcétera. O sea, cada una de estas variables también se pueden transmitir en red. Señales de control para encender y apagar, señales reguladoras para regular procesos. ¿Ok? Todo tipo de señales lo podemos conectar a una red. Basta conocer, como dijo su compañero, protocolos. Protocolos. O sea, si nosotros conocemos los protocolos, ¿quién indica los protocolos? Los protocolos, como vimos en la clase anterior, son reglas, ¿verdad? Sí. Son reglas. Son normas, son reglas que me dicen qué es lo que debe hacerse para que se entiendan las máquinas. Entonces, conociendo los protocolos, voy a conocer niveles de voltaje, voy a conocer valores o cantidad de bits, tamaño de la paridad, o si es paridad par, impar, velocidad del módem, etcétera. O sea, todo eso lo establece el protocolo. Si yo selecciono protocolo TCP/IP, entonces todas las características de comunicación de TCP/IP automáticamente se configuran ahí porque están por software. Entonces, si todas las máquinas están con TCP/IP, todas las máquinas se pueden conectar. ¿Por qué? Porque hablan el mismo Idioma. idioma, correcto. Hablan el mismo idioma. Entonces, ya están configurados, entonces se pueden conectar. Eso es lo bueno que nos ha facilitado, fíjense, TCP/IP a la parte del desarrollo de las redes, de que solamente es cuestión de configuración. No tenemos que programar nada, no tenemos que diseñar nada, solamente conectar y configurar. ¿Ok? A ver. Entonces, siguiendo con esto y recordando un poco de OSI, ¿recuerdan cómo funcionaba el modelo OSI antes de pasar al siguiente? ¿Cuántas capas tenía OSI? 7. 7 capas, ¿verdad? Sí. Empezando de abajo, primero empezaba la 1, era la Físico. física, Aplicación. Físico. la 7, claro, la 7 era la aplicación, la 1 era la física, la 2, Enlace. capa de enlace de datos, la 3, La capa red. la capa red, la 4, La de transporte. transporte, la 5, La de sesión. capa de sesión, la 6, La de presentación. capa de presentación y la 7, La 7 la capa aplicación. de aplicación. Ok. Y el que recibe es al revés, ¿no, profe? Aplicación. Claro, claro. O sea, el número es lo mismo, pero justo a eso iba la pregunta. Y cuando yo envío, ¿qué proceso se ejecuta? ¿Cómo se llama ese proceso? Para enviar, ¿qué sucede con los datos? Hay un proceso ahí bien detallado. Se llama Encapsulado. encapsulamiento, exacto. Encapsulación, encapsulamiento, encapsulado, ¿no? De los datos, ¿cierto? Se encapsulan en tramas que se generan, que se convierten en bits, ¿no? Y cuando llegan a su destino, se produce el proceso de Desencapsulamiento. desencapsulamiento. Así es. Entonces,
Ok, con TCP es lo mismo, solo que cambia pues ya la cantidad de capas, como hemos visto en el video introductorio, ¿no? En 5 o 6 minutos prácticamente se ha resumido toda la clase de hoy, pero fíjense, vamos a ver. A ver. Ya se ha visto un poco de la historia, ¿cierto? Fue desarrollado por el Departamento de Defensa ya por los años 60, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Pues asegurar pues que las comunicaciones no se vean interrumpidas, ¿no? En caso de circunstancias de desastres, ¿no? O en caso de circunstancias de guerra, entonces las comunicaciones no se vean interrumpidas, ¿no? Bueno, acá está un poco en inglés, yo sé que ustedes conocen ya algún inglés, ¿no? Pero fíjense, prácticamente el problema fue que como tanto demoraba OSI, ¿no? Que TCP pasó a convertirse pues en un método de facto, o sea, un método ya sí o sí que se comenzó a implementar, ¿no? Y desde esa fecha hasta ahora nosotros lo seguimos utilizando pues para las comunicaciones sobre Internet, ¿no? Entonces, prácticamente se impuso TCP/IP. Y OSI fue el que alimentó a TCP/IP pues para que se desarrolle. Solo que mientras más se detallaba con lujo de detalles los procesos, los procedimientos, las funciones de cada capa, eh, por otro lado las empresas más desarrollaban tarjetas TCP/IP que se comunicaban. Como el objetivo era comunicarse, ya poco a poco después se ha ido desarrollando pues la seguridad, los protocolos, ¿no? Todo derivado, ojo, de OSI, ha ido evolucionando TCP/IP. Tanto así que ahora pues nos podemos comunicar a nivel interplanetario incluso, ¿no? O sea, si se dan cuenta los que han viajado a Marte o se van al espacio, a pesar que están en otro lugar, siguen comunicándose, ¿cierto? Siguen comunicándose y eso pues ha hecho de que sea muy útil esto de los sistemas de comunicaciones y de las redes, ¿no? Ok, fíjense con la capa de aplicación, siempre empezando de lo que hacemos nosotros, ¿se acuerdan del Word, no? Entonces, en el Word, ¿qué teníamos o qué tenemos, no? Si se dan cuenta, la capa de aplicación, si recordamos del video, abarca pues tres capas superiores, ¿no? Del modelo OSI. Abarca la aplicación, abarca la presentación y abarca la sesión. Sí. Porque, ¿cierto? Porque justamente aquí, pues, estas tres capas, ¿no? Se ven funciones como el formato, pues, ¿no? La representación de los datos, el formato en que nosotros representamos los datos, fíjense. Se ven también, por ejemplo, la forma como se encriptan estos datos, ¿cierto? La forma como se hace, pues, la codificación de los datos, ¿no? Y la forma como se realiza el control del diálogo. O sea, las tres capas, fíjense, la representación de los datos, la forma como se encriptan los datos y el diálogo de control o el control del diálogo. O sea, quién envía primero, quién envía quién responde, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, ojo, a ver, empecemos por esto. Eh, yo les explicaba en la clase anterior que todas las máquinas para poderse comunicar, eh, o perdón, todas las máquinas para poder enviar y recibir información se comunican tal y conforme nosotros lo hacemos. Fíjense, por ejemplo, eh, nosotros normalmente, ¿cómo establecemos una comunicación? ¿No? Primero nos saludamos, nos presentamos y luego sacamos una cita o empezamos a conversar, ¿no? Tanto Sí. varones como mujeres o mixto. Entonces, igual son las máquinas. Igual son las máquinas. ¿Qué hace una persona? Te doy mi teléfono, te doy mi dirección. Las máquinas también se dan su dirección. O sea, se van conociendo, se dan su MAC, que es la capa física, que es la tarjeta física, ¿no? Entonces se mandan mensajes entre ellos, mensajes que cuando se analizan, pues está la dirección IP, está la dirección MAC, está la dirección de puerto, ¿no? Están los mensajes hechos bits, o sea, está toda la información.
Eso es lo importante que tenemos que entender en esto. Cuando un PLC manda información es lo mismo. Está la información de la temperatura, si está midiendo temperatura, está el valor de la referencia, si es que hemos programado una referencia. Están los valores momentáneos o en el lapso de tiempo que uno les va tomando, pero hecho Wix, ¿cierto? Hecho Wix. Pero ¿cómo empezó? Nosotros cuando usamos el TIA Portal, ¿qué nos aparece? Nos aparece el formato del TIA Portal, ¿cierto? Nosotros solamente hacemos clic, 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 le damos valores y luego seleccionamos el protocolo o el modelo del PLC primero, luego hacemos el programa y enviamos y ejecutan. Pero todo eso, ¿a qué se convierte? También se convierte a VIX. Entonces, ese el TIA Portal, ahí es donde figura pues la representación de los datos, la encriptación de los datos cuando seleccionamos el modelo, porque, a ver, ustedes traten de mandar información con otro modelo de PLC, no les va a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada modelo tiene su propio también sistema de encriptación o su modo de trabajar, ¿no? En control del diálogo, sí, ahí sí, por ejemplo, ¿quién envía? Cuando uno envía, el otro recibe. Y cuando el segundo va a enviar, entonces el primero recibe. Entonces hay que ver esa forma de cómo se va a controlar el diálogo, ¿no? En la capa de transporte, que equivale a la capa de transporte en el modelo OSI, fíjense, aquí este protocolo primero ve que los datos lleguen correctamente, ¿cierto? Que los datos lleguen correctamente. Por lo tanto, si los datos van a llegar correctamente, se encarga pues de ver la calidad del servicio, ¿no? El quality of service, ¿no? Que es la calidad del servicio. Que los datos lleguen correctamente. Ojo. Pero profesor, en la capa de enlace también hacía eso en el modelo OSI. Pero si recuerdan, en el modelo OSI era cuando era punto a punto. Pero cuando era una red ya, o sea, cuando hay nodos intermedios, es la capa de transporte la que se encarga de garantizar justamente esos datos, que los datos lleguen correctamente en las redes, o sea, en las redes LAN, por ejemplo, donde los datos viajan de un nodo a otro. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa incluye? Por ejemplo, incluye la confiabilidad, o sea, que los datos sean, pues, confiables, que los datos sean, ¿cómo se dice? Que lleguen correctamente, ¿no? Que los datos lleguen correctamente. Se encarga también del control del flujo. ¿Se acuerdan? Yo les comentaba, aquí aparece un término, fíjense, aquí aparecen dos protocolos que van a hacer, yo les mencioné dos términos en la clase anterior. Uno se llamaba orientado a la conexión y el otro no orientado a la conexión. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una comunicación, enviando datos en una, vamos a poner una red industrial, que es lo que en nuestro caso, entonces yo tengo que saber que los datos llegaron correctamente. Entonces, se envía datos y se espera el acuse de recibo. Entonces, el receptor envía un ACK, se le llama un ACK, que es un acuse de recibo, diciendo recibí conforme, enviar nuevos datos. Entonces, nuevamente envían datos, recibí conforme. Nuevos datos, recibí conforme. ¿Correcto? Pero cuando le dice recibí conforme, en ese campo, en ese mensaje, también le envía el tamaño de la ventana de datos que es capaz de recibir. Les comenté que puedo tener una máquina de 100 megabits y otra máquina con tecnología 1 gigabits, ¿cierto? Entonces la de 1 gigabits es más rápida. Entonces puede ser que la más rápida pueda mandar más datos, tenga de repente sea más moderna y tenga capacidad de mandar de repente, vamos a llamarle segmentos o 120 segmentos, y la otra máquina receptora solamente sea capaz de recibir 80 segmentos. Entonces, eso se encarga la capa de transporte, ¿no? De verificar el control del flujo, de avisar y decir, mira, recibí conforme, pero por si acaso yo puedo recibir solamente 80. Entonces, el otro que hace,
toditos los segmentos los agrupa 80, 80, 80, 80, tamaño 80 y comienza a enviar. Entonces, ese se llama control de flujo, ¿no? No saturar, no formar cuello de botella en el receptor. ¿Ok? Y también ve la corrección de errores. Ojo, acá sí es importante. A ver, aquí existen dos protocolos, ¿ya? Nuevamente repasando el orientado a la conexión y el no orientado a la conexión. Les puse el ejemplo del PLC, es orientado a la conexión. Y un ejemplo no orientado a la conexión, por ejemplo, en la televisión. Miren, ustedes están viendo un partido de fútbol y de repente, justo a la hora del gol, se congela la pantalla. Por más que renieguen, le dé la pataleta, etcétera, eso no va a corregir el partido de fútbol. Ustedes no van a coger un teléfono y van a llamar, por favor, que arreglen la señal o repitan el gol, etcétera. No hacen eso. ¿Por qué? Porque es una forma de transmisión no orientado a la conexión. Ellos transmiten. Ellos no saben si estamos conectados o no, si estamos viendo el partido o no. Claro, ellos están transmitiendo y ya, bueno, se supone que al ser una difusión, radiodifusión masiva, todos están viendo el partido. Pero no podemos no podemos interactuar inmediatamente, responder inmediatamente cualquier error que haya ahí. Entonces, a eso se le llama no orientado a la conexión, porque no necesariamente tengo que estar conectado. Igual los correos electrónicos. Entonces, esta corrección de errores es especial porque sí me permite que las señales o que los mensajes lleguen correctamente. Entonces, ¿cómo trabaja el corrector de error? Pues trabaja en los orientados a la conexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a decir, llega el mensaje, el grupo de mensajes, ¿no? De tamaño adecuado, porque hay control de flujo, responden. 80 segmentos, ok. Mensaje 80, ok. Mensaje 81, ok. Mensaje 82 recibido, ok. Pero ¿qué sucede si uno de esos mensajes llega con error? Entonces el receptor es capaz de detectar justamente ese error y avisar y decir, ¿no?, que se recibió con error. ¿Ok? Entonces para eso utiliza también, pues existe el protocolo TCP, que es el protocolo de control de la transmisión, y el protocolo UDP, que es el protocolo datagrama de usuario. Entonces, el TCP es el que me garantiza que los datos lleguen correctamente, mientras que el UDP no. El UDP se usa para los partidos de fútbol, para los videos, para el video sobre todo, ¿no? Se usa, por ejemplo, ¿no?, para lo que es video. El TCP se usa en todas las comunicaciones empresariales, por ejemplo, donde es necesario, o industriales, donde es necesario tener un ACK, o sea, un OK, ¿no? O un acuse de recibo, un OK, que todo llegó correctamente. ¿Ah? Entonces, miren, ahí hay una gran diferencia. Ahora, en la capa de Internet, fíjense, tenemos pues que en la capa de Internet, que es igual a la capa de red, ¿cierto?, se encarga de todo lo que es el dimensionamiento físico, lógico, perdón, el direccionamiento físico, lógico, perdón, repito de nuevo, el direccionamiento lógico, el IP, ¿no?, que es el IP. En el de transporte me faltó decir que ahí se ve el direccionamiento de puerto, ¿ya? Recuerden que en OSI, ahí, pero eso sí lo hemos hablado en OSI, que se ve el direccionamiento de puerto. ¿Por qué? Porque tengo que saber el segmento a qué aplicación pertenece. Cada aplicación tiene su puerto. Ojo ahí, cada aplicación tiene su puerto. Por ejemplo, si fuese una búsqueda de Internet, un URL un requerimiento de conexión a Internet, su puerto es solo puerto 80, por ejemplo, ¿no? El puerto 80. Si es un correo electrónico, tiene puerto 25. Si es una transferencia de archivo, tiene puerto 21. O sea, cada puerto tiene su número, o sea, cada aplicación tiene su número de puerto, ¿ya? Entonces, eso hace pues que los que diseñan redes no se han olvidado pues de que cada aplicación lo pueden representar por un puerto. De esa manera, la capa de transporte sabe cómo reconstruir la aplicación cuando llega a su destino.
¿Por qué? Porque está ahí por el número de puerto. Entonces sabe qué aplicación llamar. Si es video, tendrá tu número de puerto. Si es HTTP, que es el puerto 80, tendrá su número de puerto. O sea, cada aplicación tiene un número de puerto. ¿Ok? Ahora, entonces, en la capa de Internet, regresando a la capa de Internet, que es la capa de red, acá se ve todo lo que es el direccionamiento lógico, ¿cierto? Acá se usa el protocolo IP, ¿cierto? Todo lo que es los IPs. Y primero, ¿de qué se encarga? Primero, ojo, de determinar la mejor ruta, ¿ya? La mejor ruta. ¿Y por qué se determina el mejor paso o la mejor ruta? Porque justo se encarga, pues, de lo que es el enrutamiento, de lo que es la distribución o el viaje de la información, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Para que pueda llegar a su destino correctamente. Y para ello usa la famosa conmutación de paquetes. Es decir, recuerden, la aplicación, el mensaje en el OSI lo dividía en segmentos, el transporte, ¿verdad? Acá también. El mensaje se segmenta, se divide en segmentos. El PDU detrás de la capa de transporte se llama segmento. Luego, cada uno de estos segmentos se le agrega la cabecera igual de Internet y se transforma en ¿qué? Se transforma en paquete. Se transforma en paquete. Entonces ya estamos en la parte de paquetes. Pero ojo, ese paquete, ¿qué dirección debe contener? Ahí está, ¿ve? Contiene la dirección IP. Por eso dice que usa el protocolo IP. Ese segmento que debe contener, lo mencioné en ese momento, debe contener la dirección de puerto para saber de qué aplicación se trata. ¿Ok? Entonces, toda esa información va a dónde? Va de acuerdo al PDU. Va en los segmentos, de los segmentos pasa a paquetes. ¿Ya? Y luego viene, pues, la capa de acceso a la red. ¿No? La capa de acceso a la red, que viene a ser nuestra tarjeta de red, ¿no? ¿Cierto? Que viene a ser prácticamente la tarjeta de red, porque no solamente es el conector, no solamente es el puerto para conectarme, sino también es la interfaz para conectarme con la PC, o sea, la interacción con el sistema operativo de red, con el software de red. Entonces, por esa razón es que luego se divide en dos partes esta capa de acceso a la red. Entonces, esta capa de acceso de red incluye prácticamente todas las funciones OSI de la capa física y de la capa de enlace, ¿no? ¿Cierto? La capa física se encargaba pues de las características físicas, eléctricas, mecánicas, ¿no? De los conectores, se encargaba de los bits, de la modulación, o se encargaba de la codificación, etc. Y la capa de enlace se encargaba de las tramas, ¿cierto? O sea, aquí en la capa de acceso a la red es que los paquetes se convierten en tramas. Y esas tramas son las que luego viajan en forma de bits cuando salen de la tarjeta respectiva, ¿no? Si es tarjeta de red cableada, Ethernet, o si es tarjeta de red inalámbrica, ¿no? O si es tarjeta para fibra óptica, etcétera, ¿no? Entonces eso puede cambiar, ¿ya? Por eso es que no tiene una definición exacta y toma las definiciones de las dos capas inferiores del modelo OSI. ¿Ok? Entonces, fíjense que requiere una serie de procesos, ¿no? Que están prácticamente dados por IP, ¿no? Para asegurarse que los paquetes no sean rechazados, ¿no? O sea, para que lleguen a su destino. Entonces, ¿y cuáles son esos procesos? Pues, primero que forman las tramas y las tramas forman las MAC. Ojo, un detalle, un dato bien interesante. Para que los datos puedan viajar de una PC a otra, es un requisito indispensable que exista una conexión física. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo mando una carta a un destino, ¿qué necesito? Necesito saber la dirección del destino, a dónde voy a enviar, ¿verdad? Igual también una máquina no manda por mandar sus datos, tiene que saber la dirección física.
Ojo, no solamente la dirección lógica. ¿Cuál sería la dirección lógica? Si me mandan un mensaje a mí, mi dirección lógica sería Jorge Arroyo, mi nombre y apellido. Pero mi dirección física, es la dirección de mi casa donde vivo. Igual también, fíjense, si una máquina manda datos a otra máquina, ¿cuál sería su dirección lógica? Su IP. La IP, ¿no, profe? Claro, la Profe, ¿y IP. la dirección MAC de qué es, Esa profe? es la También, dirección ¿no? física. Sí, ¿no, profe? Claro, eso es justamente lo que estoy hablando ahorita, ya a eso iba, es la dirección física. Eso está a la reversa del disco duro, ¿no, profe? Puede estar ahí, no, el disco duro no, en la tarjeta. En En la la tarjeta tarjeta, gráfica. ¿sí? En la tarjeta de red. Ahora, yo puedo enviar datos sin conocer la MAC, sí, pero los datos no llegan todavía. Se queda en el Siempre, aire. siempre para que lleguen los datos tengo que conocer la MAC destino y la MAC origen. Para eso, ya lo vamos a... Es que el detalle también no entra mucho en detalle el curso, pero sí lo puedo yo detallar. Para ello necesito para ello se activa un protocolo llamado ARP, que se conoce con el nombre de Protocolo de Resolución de Direcciones. Miren, siempre que ustedes prenden una máquina en un laboratorio, o en una empresa, en un laboratorio, etcétera, siempre que prenden una máquina, lo primero que hacen las máquinas es hacen un reconocimiento primero, el famoso broadcast, ¿ya? Un reconocimiento de todas las máquinas. Y cuando se va a establecer una comunicación, entonces, por ejemplo, si ustedes escriben en su ejecutable el protocolo ARP /A, por ejemplo, o sí, es ARP /A, ¿qué les debe aparecer? Le debe aparecer todas las MAC que están conectadas. Pero inicialmente, fíjense, inicialmente no van a tener más que su propia MAC, porque aparentemente no están conectadas a ninguna máquina. Pero cuando ustedes hacen un ping, sí saben, ¿verdad? Que se hace un ping para búsqueda de si tenemos conexión o no a una máquina. Si hacemos un ping a un IP de otra máquina, ¿qué va a pasar? Esa máquina origen manda el mensaje al switch. El switch lo que va a hacer es reenviar a todos sus puertos por primera vez, envía a todos los puertos esa, esa comunicación. Hola, soy la máquina 1 y quiero comunicarme con la máquina 3. Entonces, la máquina, ese mensaje le llega a todos y todos responden. El que no es, no se pierde los mensajes, y el que sí es, responde. Hola, yo soy la máquina 3 y mi MAC es tal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que saber la MAC? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que haya una conexión entre dos puntos determinados, tengo que saber la dirección física. Ya, eso nunca se olviden. Siempre las máquinas van a conocer la MAC entre ellas. Usan un protocolo que se llama ARP y lo responde con un RARP, o sea, mandándole su MAC. Ahora vamos a ver un videito bien interesante de cómo viajan los datos a través de la red. Entonces, fíjense que todas las redes, tanto LAN como las tecnologías WAN, ¿no? Así como las 100 base TX, la Frame Relay, ¿no? O sea, prácticamente comprende todas las tecnologías que existen, ¿no? Alambradas, inalámbricas, etcétera. Esta capa de acceso a la red. ¿Qué necesito? Lo único que necesito es tener la tecnología, pues, para la tarjeta de red, ¿no? Si voy a salir por WAN, pues mi tarjeta WAN, mi tarjeta LAN, mi tarjeta inalámbrica, mi tarjeta de fibra óptica, ¿no? O sea, eso tengo que ver. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Preguntas, muchachos, yo creo que debe haber preguntas, ¿eh? ¿Preguntas? Ok. A ver, ¿quiénes están? A ver, un segundito para ver cómo estamos aquí.
Profe, la diferencia del IP y el MAC, ¿cuál es, profe? Ah, ya, correcto. Ya, mira, por ejemplo, tú compras una máquina, ¿ya? Sí, Tu máquina viene con tarjeta REC. Esa tarjeta REC tiene una dirección MAC, ¿ya? Tiene una dirección MAC que es única, no la puedes cambiar. Por software se puede cambiar, pero es única, la ah, tarjeta ya. MAC, ¿ya? En cambio, el IP, cuando vas a tu máquina, por ejemplo, estás en Chimbote, le pones un IP. Te vas a Trujillo, le pones otro IP. O te vas a la universidad, le pones otro IP. O Ah, sea, si me puede cambiar. entiendes, ¿verdad? Claro, el Sí, profe. IP, la dirección lógica, adopta el número de la red a la que te vas a conectar. Mientras que la MAC es tu tarjeta física, es algo físico que no lo vas a poder modificar, Cambiar. salvo que le apliques algún procedimiento para cambiar el número de MAC. Pero la MAC Profe, es única. y el mensaje a dónde me llega? A la red lógica o a la MAC, precisamente? Correcto. Si ves las capas, el proceso de encapsulamiento van Sí, bits. Ya, esos bits que contienen, contienen el IP lógico seguido del IP físico, perdón, de la MAC, de la dirección MAC física. ¿Ya? Pero, por ya, ejemplo, cuando no se conocen dos máquinas, lo primero que hace es te envía, en lugar de mandarte la MAC destino, porque siempre en toda dirección, en toda trama, dentro va a estar el IP origen, el IP destino. ¿Para qué? Para que la máquina sepa, la máquina destino sepa quién le envía el mensaje. También tiene que estar el MAC origen y el MAC destino. ¿Para qué? Para que la máquina sepa quién es el que le está enviando físicamente, o sea, la dirección física, quién le tiene que responder. mm, Entonces, cuando no conoce una máquina, la MAC de la otra a la que le va a enviar, normalmente lo que hace es coloca en el campo que corresponde a la MAC destino, le manda puro unos, pero sí manda el IP, pero seguido con el y, IP manda puro IP, unos. IP de origen, profe, lo manda. Claro, el IP de destino, origen y destino, porque el IP sí lo conoce, Ah, pero ya, para que puedan establecer una sesión de conexión necesitan la MAC sí. y la MAC no se conoce. Entonces, ¿qué hace? Manda puros unos. Si no me equivoco, son 48 unos. Eso se le llama el famoso broadcast. Entonces, manda con puros unos, ¿para qué? Con esos unos, la máquina que recibe, que sabe, ¿por qué sabe la máquina que recibe? Porque tiene su IP. Compara, dice, este es mi IP. Y a continuación ve y dice, me está mandando puro unos. ¿Qué significa? Ah, ese es un ARP, me está pidiendo mi dirección MAC. Mm, Entonces la máquina al reconocer ese tipo de mensaje que me está pidiendo la dirección MAC, ¿qué hace? Responde pues con la dirección nuevamente, IP origen, IP destino, a quién le va a responder, cambiada ya no, porque va a recibir respuesta, seguido ahora sí de la MAC origen y su MAC destino. Su MAC origen, ahí le manda su MAC ya. Entonces eso lo recibe la máquina que lo estaba buscando y como ya conoce la MAC, ahora esa MAC le coloca el mensaje y ahí el mensaje ya está completo y ahora sí lo envía y comienzan a comunicarse entre ellas sin ningún problema. Esa es la lógica. ¿Ok? Sí está claro, ¿verdad? sí, profe. Ok. Pregunten al muchacho con confianza porque si de algo puedo ayudarlos, Profe, apoyarlos. lo que es la parte del switch, ese es una máquina, ¿no, profe? Es un Ya, dispositivo. ya, el switch se le llama un distribuidor. El switch es un sistema de puenteo, de puente nada más, de puente. O sea, el switch solamente lo que hace es una conexión de puente, salvo que sea un switch administrable, que ahí sí, como los Cisco, por ejemplo, que son administrables, ahí Ya. sí esos switches sí tienen capacidad pues de tener seguridad en los puertos, tienen capacidad de saber pues de que tú puedas configurarlo con cierto nivel de seguridad. Pero típicamente tú compras un switch de 8 puertos, de cualquier puerto que no es administrable, que son los comunes, esos switches solamente son de puenteo nada más. O sea, lo único que tienes que hacer al switch
Es enchufarlo y conectar, nada más, no hay que configurar nada en el switch. Pero cuando es la primera vez, recuerden, cuando las máquinas se conectan por primera vez, siempre el switch la primera vez repite todos los puertos, buscando la MAC destino. Acuérdense, buscando la MAC destino. A eso se llama el ARP o el broadcast. Por eso es que cuando uno está en un laboratorio y prenden todas las máquinas y alguien quiere buscar, inicialmente se pone lento, porque las máquinas tienen que reconocerse entre ellas. Cuando ya todas las máquinas se reconocieron entre ellas, ahí recién ya comienza a trabajar pues un poco más rápido la red. Pero inicialmente, imagínense un laboratorio o una red no es lo mismo una red de 20 máquinas que una red de 200 máquinas. ¿Por qué? Porque para las 20 máquinas el broadcast puede tener una duración de 10 milisegundos. Pero para las 200 máquinas el broadcast puede tener una duración pues hasta de 1 minuto. Porque son muchas máquinas. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Podría decirse para qué me sirve el broadcast o por qué yo no puedo colocar muchas máquinas, conectarlas a un mismo switch, ¿no? A un solo switch. Ok. Fíjense cuáles son los protocolos en cada capa. Acá sí voy a listarlos a todos para que vean. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de transferencia de archivos, FTP. El protocolo de hipertexto, de transferencia de hipertexto, que es el HTTP, que es el que me sirve para navegar en la web, ¿cierto? Siempre cuando ustedes ingresan al URL o buscan una dirección, siempre primero aparece el HTTP, ¿no? Sí. Ahora le han agregado una S, que es de protocolo de security, o sea... Seguridad, ¿no, profe? Seguridad, así es, HTTPS, ¿no? El SMTP, que es para el correo electrónico, el protocolo de transferencia, ¿no? de mail, de correo electrónico simple. El DNS, que es el servicio de nombre de dominio. Y el TFTP también, que es el protocolo de transferencia de archivo, pero que trabaja con el UDP. O sea, todos los otros es el no seguro, por eso dicen trivial, que es el no seguro, TFTP. Ahora, todos ellos de la capa de aplicación, pues, si yo lo relaciono con lo que hago actualmente, fíjense, cuando ustedes escriben un URL, un URL es una dirección web, o sea, ustedes buscan, por ejemplo, ¿no? Google, ¿no? ¿Cierto? Google. Y basta que escriban Google y les aparece, pues, cuando ingresan a Google, www.google.com, ¿no? Y antes de eso, HTTPS, ¿no? Entonces, lo primerito es HTTPS, que es el protocolo de transferencia, pues, de hipertexto, o sea, para ingresar a la web. Ah, con eso ingresas a la web, ¿no, profe? Al internet. Claro, a cualquier, se le llama a cualquier dirección web, ¿cierto? A todas las direcciones web utilizan Toda ese página protocolo. tiene dirección web, ¿no, profe? Así es, Ya. así es. Ahora, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a una página, supongamos Salazar Romero, lo que pasó, fíjense, Salazar Romero. Lo primero, lo que pasó en el examen, ¿no? Que se tuvo que postergar porque se cayó la página o la web. Lo primero que se genera es un servicio de nombre de dominio. ¿Por qué? Porque toda página web, toda localidad web, todo portal web, como nosotros lo llamamos normalmente página web, tiene un nombre, pero nosotros acabamos de decir que de acuerdo a la estructura debe tener un número IP. Sí. ¿Cierto? Ok. Pero más fácil para nosotros es aprender
¿Un número o un nombre? ¿Qué aprendemos más rápido nosotros? Un nombre, profe, Un podría nombre, ser. ¿cierto? Claro, Sí. porque imagínense aprender un número, que tendremos que aprender, imagínense un IP, pues tiene cuatro, bueno, el IPv6 tiene 4 dígitos decimales, o sea, 4 números decimales. Por cada página tendremos que saber cuál es su número IP, y eso es un poco complicado. Entonces, normalmente se le pone un nombre a cada dominio. A esos IPs, esos portales se le denomina dominio, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su dominio. Entonces, pero a esos dominios se le coloca un nombre. Por ejemplo, www.istpcsr.edu.pe es el nombre de mi dominio, ¿cierto? Pero cuando ustedes escriben eso, esa dirección va a un servidor DNS. ¿Para qué? Para que ese nombre de dominio lo transforme en un número de IP y haga la búsqueda. ¿Por qué? Porque el nombre de dominio me sirve solamente para el vínculo que hacemos nosotros con la web, ¿no? Nosotros buscamos el nombre de dominio, ¿cierto? El Salazar Romero. Pero en realidad para poder conectarlo no solo necesitamos el nombre de dominio, necesitamos ¿qué cosa? Una dirección IP, Una profe. dirección IP. Un segundito, muchachos, un segundito. Ya, pues. Listo, muchachos. Entonces, sí se entendió eso, ¿verdad? Entonces, por eso que este protocolo, fíjense, es muy útil por el DNS, ¿no? Porque permite, pues, hacer obtener esa dirección. O sea, no nosotros, sino ya las máquinas, aplicando el DNS, obtienen la dirección IP. Y con esa dirección IP hacen la búsqueda, ya pues. Hacen la búsqueda, pues, de lo que nosotros con quién queremos conectarnos, ¿no? Y van a los servidores que tienen los IPs, porque los servidores están configurados con IPs. Entonces se irán al servidor de Salazar Romero y bueno, pues sí, pero para eso, pues todo nuestro mensaje, nuestra pregunta ha pasado por una serie de etapas de las capas, ¿no? Sí. Que es lo que vamos a ver nosotros en la práctica, en la hora de práctica. Ok, seguimos. El correo sí, el SMTP es el correo electrónico, ¿no? Ese va vinculado con el dominio, ¿no? Con el nombre, También dominio y igual, claro. a Por ver el ejemplo, IP. Hotmail tiene un dominio, ¿cierto? El otro, por ejemplo, Gmail tiene su dominio, que es diferente al de Hotmail, ¿no? Y ese dominio, en ese dominio es prácticamente la dirección de su servidor, de Hotmail, el servidor de Gmail, el servidor de Yahoo, ¿cuál más hay? Pues los servidores de todos los correos que existen, ¿no? Cada servicio puede tener su servidor de correo. Incluso nosotros podemos configurarle a nuestra empresa un servidor de correos también. Sí, Y, ¿no, profe? claro, con un dominio. Incluso fíjense, cuando nosotros alquilamos un hosting, seguramente han oído hablar, ¿no? Que en Internet se le llama la nube, existen pues hosting en alquiler. ¿Qué será más barato? ¿Comprar nuestro servidor o colocar nuestros servicios en la nube? O nuestro servidor en la nube, ¿no? Entonces, les dije en un inicio, yo recomiendo colocar mejor alquilar mi hosting, colocar mi servicio en la nube, antes que colocar mi propio servidor. Motivo, Sí, ¿no, causa, profe? razón, costo. El Miren, servidor es una máquina para direccionar, ¿no, profe? exacto, el servidor es una máquina, es una supercomputadora. Pero ojo, la nube son cientos de servidores. Entonces, cuando, por ejemplo, supongamos yo busco al Salazar Romero, el DNS haya su IP, y cuando le hace la búsqueda sale que está ocupado porque están dando examen. ¿Qué hace el DNS? Como no le responde, lo reenvía
a otro servidor. Cuando es nube. No contesta el servidor de Chimbote, muy bien, lo reenvía al servidor de Argentina. No contesta el servidor de Argentina, lo reenvía al servidor de México. No contesta el servidor de México, lo reenvía al servidor de Brasil y así, hasta que alguno de ellos tiene que contestar con el nombre Salazar Romero. Pero tiene un costo ese hosting, por eso es que no se sube todavía a la nube, ¿no? Igual la universidad también tiene el mismo problema, que no lo sube a la nube su sistema porque por el costo elevado, pues. Y no, bueno, claro, nosotros que manejamos poca capacidad, nos cuesta, pues, yo tengo un hosting, por ejemplo, por el que pago 200 soles al año, ¿no? Y en realidad es poco, porque me sirve de mucho, ¿no? Ahí estoy subiendo todos los software unos sistemitas que hacemos para los chicos que asesoro en tesis entonces ahí sus sistemitas, ahí los subo y los voy almacenando. Conforme van saliendo, voy botando, también voy bajando los software y voy subiendo otros y así, ¿no? Pero lo necesito, sí, para poder guardar ahí mi información. Entonces los chicos, ¿cómo interactúan? Suben a ese servidor y ahí practican, ¿no? Ahí está su software de ellos, entonces comienzan a practicar, comienzan a hacer la demostración, ¿no? O sea, de esa forma, ¿no? Ok. El otro de la capa de transporte hay dos, les decía, ¿no? Está el TCP y el UDP. Ya les he dicho más o menos, uno está orientado a la conexión, o sea, da seguridad, el TCP/IP, el TCP, perdón. El TCP prácticamente es el que tiene acuse de recibo. Y el UDP es el que no tiene acuse de recibo, como les puse el ejemplo, ¿no? Del partido de fútbol, ¿no? ¿Cierto? Okay. La capa de internet, su protocolo es protocolo IP nada más. Profe, de transporte los dos. ¿Cuál era, profe? TCP y TCP, UDP, ¿no? ¿sí? TCP y UDP, esos son los dos protocolos. UDP. Es que lo escriba todo, profe. Sí, está bien, me parece bien. El seguro es TCP, ese es el que es más seguro, ¿no? El UDP no es seguro. Pero, ojo, el UDP no, pero hay un detalle, ¿eh? Ya que mientras vas tomando nota, mira, mientras que el TCP es más seguro, tiene acuse de recibo, el UDP es más rápido. Entonces ahí hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál de los dos uso? Depende de qué necesito. ¿Necesito rapidez o necesito garantía de que llegue correctamente? Entonces en la televisión lo que se necesita es rapidez, ¿cierto? Aún por encima de la calidad del servicio, sí, porque yo envío, pero nadie me va a responder. Sí, no, profe. ¿Cierto? Porque mientras que envío una ráfaga de un partido de fútbol y me responden, ya pasó el gol, o sea, es fracciones de milisegundos. Entonces, para evitar eso, han establecido dos, ¿no? El TCP, que es seguro, y el UDP, que no es seguro, ¿no? El Internet trabaja con el IP, todos tienen IP, hay IPv4 y hay IPv6. El IPv4 tiene 32 bits de longitud, que son los 4 octetos, ¿no? Ese famoso 192, 168, etcétera, etcétera. Son 4 números decimales. Mientras que el IPv6 tiene 128 bits. 128 bits. ¿Ok? Profe, y ¿cuál es la diferencia entre 32 y 128? 128 bits. Ah, Ahí está, 128. 128. La diferencia es que, como todo se trabaja en sistema binario, porque son bits, 2 a la 32 es más o menos la cantidad de IPs que puedo direccionar entre redes y hosts. 2 a la 32, saca tu cuenta. Mientras que con el IPv6 es 2 a la 128, ya que es bastante. Un segundito.
Ok, ¿listo? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Y el otro le decía es la capa de acceso a la red, ¿no? Aquí en la capa de acceso a la red ya depende de las tecnologías, ¿no? Si es tecnología LAN, si es tecnología WAN, si es tecnología cable, inalámbrico, fibra óptica, ¿no? Si es RDSI, etcétera, ¿no? O sea, depende ya de la tecnología. Cada tecnología tiene su propia tarjeta, cada tecnología tiene su propia forma de tratar a los bits, de codificar a los bits, de encriptar a los bits, etcétera, ¿no? O sea, ya depende de las tecnologías. ¿Ok? Muy bien. Miren entonces, este es el resumen del stack de protocolos de TCP/IP, ¿no? TCP, que es orientado a la conexión, es seguro. Trabaja con FTP, HTTP, SMTP, o sea, correo, web, DNS, ¿no? Mientras que UDP trabaja pues con DNS y con TFTP, que les decía que es orientado o no orientado a la conexión o no del todo seguro, ¿no? Ambos se conectan vía IP, o sea, en ambos casos se configura el IP. Y en la capa física, pues, o en el acceso a la red ya depende, pues, cómo me conecto, ¿no? Si me conecto a través de internet, con un router, a través de LANs, a través de WANs, a través de WLANs inalámbricos, etcétera, ¿no? O sea, depende de la forma como me conecto a la tecnología, ¿no? Si gustan pueden tomar nota, hay un par de minutos para que tomen nota. Ya, profe. Profe, y todo eso lo hace rápido en las computadoras, ¿no, profe? En fracciones de milisegundos. Así. Por eso es muy importante, cuando yo trabajo en una red, la tecnología que tenga mi computadora, ¿no? Mm, Es muy importante la tecnología porque puedo tener una computadora muy rápida, la mejor último modelo, y tengo una red, pues, la internet más barata que puede existir en el mercado, para citar un ejemplo, ¿no? Ayuda, sí, ayuda, pero ojo que llega momentos en que esa internet barata sale caro porque va a demorar, por más que le echamos la culpa a la máquina, ¿no? Pues no es la máquina, es la conexión. O viceversa, ¿no? Podemos tener la máquina más antigua posible. Miren, por ejemplo, esta máquina que tengo aquí, con la que trabajo ya buen tiempo, data del año 2013, asu. ¿no? El 2013, año en que me accidente y se malogra mi máquina nueva y me compro otra, y ya tiene 8 años. Ya este abril, fines de abril, cumple 8 años esta maquinita. Y, pero puedo tener una máquina antigüita, o sea, no tan antigüita, pero una máquina antigüita, pero puedo tener una internet muy rápida. O sea, una internet promedio, ya no pongámosle rápida, promedio en rapidez. O sea entonces, de alguna forma mejora, da la impresión que mi máquina fuese rápida, ¿no? No siento que mi máquina es lenta cuando estoy en internet, salvo cuando abro pues demasiadas páginas o abro demasiadas direcciones, localidades y efectivamente ahí recién siento la lentitud de mi máquina, ¿no? Pero no se siente la lentitud cuando tenemos una red rápida, ¿no? Sí, ve, profe. Por eso es importante siempre migrar, ¿no? Ustedes que están chambeando, de alguna manera ver la tecnología,
Yo estoy también ya a punto de buscar otra máquina, pero mientras esta me sirva, igual seguimos para adelante, muchachos. Sacarle el máximo provecho hasta el último minuto. Las lactos no se malogran tan fácilmente, ¿no, profe? Eso es lo bueno, Mm. eso es lo bueno. El ciclo pasado, mi máquina se empezó a colgar. Cuando estando en clase, usted, creo que con ustedes pasaba, me parece que con ustedes pasó un par de veces, Sí. ¿no? Que el año pasado se colgaba mi máquina, pero le puse su ventilador y con eso ya un poco que mejorado, ya no se cuelga. Era por Sí, ve, profe. temperatura. Profe, a veces por la temperatura también Sí, la máquina. se bloquea. Es que para no quemarse tienen un sistema de protección por la temperatura. Es como Entonces, los reguladores del profesor Freddy, cuando se calienta así, empieza a fallar o se empieza bloquea. tipo es un protocolo, ¿no, profe? Claro, es Porque un sistema de protección, es un protocolo de protección. mm, Prefiere, y está bien, ¿no? Que se bloquee antes que se malogre. Ok, ok, a ver, haciendo un pequeño repasito, a ver, vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cuál de estos protocolos se encuentra en la capa de transportes, muchachos? UCP, UDP, TDP, TDC, ¿cuál de ellos se encuentra en la capa de transportes? A la una, ¿cuál es el a las dos, El ULP. UDP, UDP, profe? UDP. UDP, así es, UDP, ok. Tres ejemplos de UDP. Ajá, Ejemplo. Sí. ojo, recuerden, UDP es no orientado al servicio y TCP es orientado a la conexión o también, vamos a poner así, UDP no es tan seguro, no requiere ACK, o sea, no requiere acuse de recibo, mientras que el TCP/IP sí requiere acuse de recibo. A ver, les dejo de tarea esto, para que vayan pensando para mañana. Ok. Haciendo una comparación, como ya lo vimos también en el video introductorio, tenemos pues que la capa de aplicación comprende las tres primeras capas de OSI: transporte, internet, red, y el acceso a las redes, enlace de datos y la capa física. ¿Ok? Esa es la estructura de TCP. Logró integrar la aplicación, presentación y sesión en una sola capa, ¿no? Sí, pero, profe, de lo que es el XMPP, ese viene menos, creo, ¿no, profe? Igual, No es que dejó de tarea para hacer uno de qué tipo de protocolo utiliza alguna aplicación. Yo hice de WhatsApp, profe, y salió que es de XMPP. ya. Y tiene menos, creo, menos capas, creo, profe. Claro, claro. Es que algunos usan su propia arquitectura, su propio encapsulamiento. Claro, pero ese es porque utilizan un servidor, o sea, tanto el correo electrónico como el WhatsApp utilizan un servidor. Y basta que utilicen un servidor, cumple este procedimiento, pero tienen en su estructura es donde varía, en la estructura. Mm. Ahora, por ejemplo, el WhatsApp, es igual que, bueno, el WhatsApp es bidireccional y puede darse incluso en tiempo real, o sea, en línea. ¿Por qué? Porque uno escribe y el otro contesta, ¿cierto? Pero el correo electrónico, ese sí va directo a un servidor y ahí se guarda. Entonces el correo electrónico cuando tú estás conectado no te llega, no lo lees ahí mismo, tienes que ingresar a tu servidor de correo electrónico. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces,
el correo electrónico es igual que cualquier servidor. Incluso un ejemplo podría ser hasta las clases de Moodle, nuestras clases, ¿no? Que hacemos. El Zoom. Entonces son ejemplos de lo que nosotros podemos encontrar en línea, pero como trabajan con un servidor, el sistema es el mismo, todo va al servidor, ¿cierto? Por ejemplo, mira, yo estoy haciendo mi clase ahorita y la clase se está grabando, ¿cierto? Entonces todo eso yo lo envío también a un servidor. También lo puedo guardar, lo guardo en el servidor bueno, ahora voy a ver si lo guardo en el servidor de Google Drive o en el servidor de YouTube, ¿no? En el canal. Ah, profe, entonces, si por A o B el servidor falla, ya falla toda la aplicación, ¿no, profe? Todo lo que es Claro, que así metodología, es. todo. Ese es el riesgo, que si falla el servidor, falla todo. Pero si En estoy cambio, en... si en la nube Sí, no, profe. así es, así es, así es. En cambio, si estoy en nube, no. Porque falla uno, pero está el otro de respaldo, el otro servidor. Fallan dos, está el otro servidor. Fallan tres, está el otro servidor. Por eso que es bien raro que cuando ustedes busquen Google o busquen Cisco o busquen Microsoft o busquen de repente alguna universidad del extranjero incluso, es bien raro que tengan fallas así como las que tenemos acá a veces en el EVIS o a veces en la San Pedro. Es bien raro que tengan esas fallas. ¿Por qué es bien raro? Porque estando en nube es bien raro que 10 servidores fallen al mismo tiempo, o sea que estén ocupados al mismo tiempo. Sí, no, profe. Ese es el detalle. Demora así un poquito en buscar, ¿no? Es como cuando ustedes están buscando algo y les demora un poquito porque un servidor no respondió y han preguntado a otro servidor y así paran de servidor en servidor hasta que alguno responde, ¿no? Es así cuando demora en buscar. Una vez que encuentra y ahí en descargar también demora, pues. Pero una cosa es que cuando ustedes están buscando es el detalle, que a veces preguntan a un servidor, no está disponible, está ocupado, preguntan a otro servidor y así paran hasta que alguien le responde. Eso es cuando es nube. Ok. Fíjense acá es el modelo TCP, sus protocolos, está basado en protocolos prácticamente en la parte lógica, mientras que las capas inferiores están basados en la red, ¿no? Orientados a la red, a la capa física. Entonces, en cambio en el OSI, las capas superiores, las tres capas superiores están orientadas a la aplicación, mientras que todas las capas inferiores están orientadas a los datos. Entonces, un poco, por eso que funcionó más TCP/IP, podría decirse, ¿no? Porque Sí, no, mientras que profe. OSI estaba, claro, OSI estaba más empeñada pues en decir cómo es que son los datos, qué forma van a tener los datos, cómo voy a enviar los datos, con qué velocidad. Entonces, en cambio, TCP/IP simplemente agarró y construyó la parte de la red y dijo, yo me voy a conectar a través de cables o a través de inalámbrico. Estos son mis protocolos de conexión y listo. Y salió caminando esto, TCP/IP, ¿no? Esto ahora les coloco ¿qué se llama esto? En su aula virtual. Más similitudes, de ambos tienen capas de aplicación, a pesar que ellos incluyen diferentes servicios. Ambos tienen capas de transporte y red comparables. Asumen tecnologías de intercambio de paquetes, ambas también, ¿no? Los profesionales en red necesitamos conocer todos, pues, tanto el OSI como el TCP/IP, ¿no? ¿Cierto? Ok. Diferencias, ahí están las diferencias. TCP/IP combina la capa de presentación y sesión dentro de la aplicación. TCP combina física y enlace de datos en una sola capa que es de acceso a la red. Parece más simple, parece TCP porque tiene menos capas, ¿cierto? Entonces, la mayoría de redes no utilizan OSI, no están construidas sobre OSI, ¿cierto? Pero sí, ojo, responden a OSI, o sea, sí tienen la estructura de OSI, pero no se construyen sobre ellos, ¿no? Todo es TCP/IP.
Acá están sus protocolos que utilizan, ¿no? La tecnología para la capa física, si es LAN, se llama Ethernet. Si es WAN, bueno, WAN hay muchas, hay RDSI, hay ADSL, tecnología de fibra óptica, en fin, hay varias tecnologías en la WAN. Y miren, acá hay una forma interesante de cómo hacer la comparación de las 7 capas, miren. Primero el modelo OSI, ¿cierto? Y al final el modelo TCP/IP, miren, esa comparación. Por una parte, el nombre de cada capa del modelo OSI y el nombre del modelo de TCP/IP son parecidos. Luego el mnemónico, ¿no? ¿Cómo es que yo lo puedo recordar más? El mnemónico, ¿no? La forma de recordar. Esa palabrita es una forma de recordar nada más. El equipamiento, de qué equipamiento estamos tratando. La capa 3, fíjense, el router. Capa 2, el bridge, el switch, el puente, el switch. La NIC, la tarjeta NIC. Capa 1, el repetidor, el hub, el cable, ¿no? ¿Cuál es el propósito del equipamiento, por ejemplo, del computador, ¿no? Todo lo que es la parte de los protocolos, configurar los protocolos de comunicación, ¿no? El router pues segmenta la red, reduce el dominio de broadcast. El puente, el switch y la tarjeta de red segmenta la red en pequeños dominios de colisiones. El repetidor prácticamente se convierte en un solo dominio de colisión y prácticamente en un solo dominio de broadcast. El datos es el PDU de los datos. En las capas superiores son datos. En la capa 4 se llaman segmentos de transporte. En la capa 3 en red se llama paquetes. En la capa 2 en capa de enlace se llama tramas y en la capa 1 se llama bits. Los protocolos que ya le hemos hecho, ahí está bien resumido todo. Capa de transporte TCP y UDP, capa de red está IP, IPX, Apple. Capa 2 está la MAC, está también la EtherToll, NDIS, ODI. En la capa física está, bueno, en la capa 1 está la capa física. Palabras para recordar, o sea, que me permitan poder hacer un recordatorio de esto, ¿no? La capa 2 más conocida es la MAC. La MAC es la más conocida, ¿no? Y de esta manera estamos concluyendo, muchachos, el día de hoy. Espero haya sido interesante, no se hayan aburrido.